Oración. Padre Celestial, te damos gracias por este día. Gracias te doy, Señor, por el privilegio de estar aquí los hermanos reunidos. En muchas partes del mundo hoy día los hijos tuyos no se pueden reunir, Señor, por miedo a persecución, porque están atacando a tu pueblo, a las iglesias. Pero te damos gracias que aún aquí, en esta parte, aún podemos reunirnos y honrar y celebrar, Señor, tu nombre como iglesia. Te quiero dar gracias, Señor, por el hermano Santos que está con nosotros, Señor, nuevamente. Te damos gracias porque es una oración contestada. Nos alegramos de verlo, Señor. Y te traemos también encarecidamente a aquellos hermanos que aún están pasando por tribulación, de enfermedad o de alguna otra tipo de tribulación. Señor, te pedimos por la cirugía del hermano Batista, Señor, que va a hacer el martes, si no me equivoco. Que tú seas con él, Señor, que tú seas el que guíe la mano de los doctores, Señor, que sean los doctores, Señor, tus manos, Señor, porque confiamos en ti, Señor, y no en el hombre. Ponemos también frente a tu trono de gracia a la hermana Alejandra, la hija de la hermana Blanca, Padre, que está pasando por una gran prueba difícil, pero sabemos, Señor, que tú eres el Dios de las pruebas difíciles y que para ti no hay nada imposible. Ella es una hija tuya y te la ponemos a ti, te la ponemos a tu cuidado, Señor, y también a su hijito, Padre, y a su esposo. A toda esa familia, Señor, la entregamos en tus manos para que tú las protejas y las guardes, Señor. Te pedimos así también por la hermana Ana María, que regresó del hospital también convaleciente, que tú la protejas y la cuides, Señor, y así todos los hermanos que están luchando. El hermano Luis me viene a la mente, ayúdalo a restablecerse y recuperarse, Señor, y así todos los hermanos que están con nosotros, que están tal vez agobiados o apesadumbrados con problemas de salud o cualquier otro problema, sea económico, sea de familia, Señor. No sé cuáles son las luchas, pero tú las sabes, Señor. Sé con los hermanos, sé con tu pueblo. Danos ahora entendimiento para comprender tu palabra, Señor, y para recibir ese bálsamo que es a nuestras almas. Alabado sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy estamos celebrando lo que tradicionalmente se llama Domingo de Ramos, y yo quería hablar precisamente de la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Y el título del mensaje es La entrada triunfal de su venida. Y la razón por la que le puse la entrada triunfal de su venida es porque en la vida del Señor Jesucristo, como en diferentes textos bíblicos, vemos algo que es único a la palabra de Dios, que es irrepetible en ninguno de los textos que existen de la humanidad. Y es el hecho de que la vida del Señor Jesucristo, así como la vida de los patriarcas y de los héroes de la fe, han servido también como ejemplo para predecir eventos futuros. Y vemos como todos estos eventos están entrelazados, lo que está revelado en la Escritura y también lo que fue revelado por medio de sus vidas. Y eso es algo que le debemos simplemente a la omnipotencia de nuestro Señor. Pero yo quiero que comencemos primeramente con un versículo que muchas veces causa un poco de confusión a los hermanos o a veces hay formas diferentes de interpretarlo, pero quiero que comencemos ahí porque vamos a tratar de esclarecer eso a la luz de diferentes porciones en la Escritura. Y espero que después de que terminemos hoy, usted va a salir animado, porque para eso están escritas estas cosas, para animarnos, ¿no? Nosotros somos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, somos la iglesia militante y victoriosa de Dios. La iglesia frente a la cual los demonios huyen y enmudecen. Amén. Bien, entonces quiero que comencemos con un texto muy conocido, 1 de Tesalonicenses capítulo 4, verso del 13 al 17. Y aquí vemos que el apóstol Pablo está escribiendo a los tesalonicenses, a los hermanos de Tesalónica, para animarlos, porque estaban preocupados con el problema de la muerte de hermanos que tal vez habían muerto en la congregación y estaban como apesadumbrados. Y Pablo dice las siguientes palabras: tampoco queremos, hermanos, ¿lo tienen? Amén. Primera de Tesalonicenses 4:13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron.
Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Ahora usted dirá, ¿qué tiene que ver eso con el Domingo de Ramos y con la entrada triunfal en Jerusalén? Todo. Porque la entrada triunfal en Jerusalén indicaba a este texto que estamos leyendo en esta mañana. Vemos que y de hecho quiero, antes de pasar allá, vamos a Apocalipsis 11, capítulo 15, 11, 15. Y vemos que dice algo, dice el séptimo ángel, y aquí está haciendo alusión o está describiendo el mismo evento que se describe en el libro de Tesalonicenses. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Aquí está aludiendo el apóstol Pablo a aquel momento en el que el Señor Jesucristo regresara, que ocurriese la resurrección de los muertos, la transformación de los cristianos que estén vivos en ese entonces, y el arrebatamiento para estar con el Señor y entonces participar de su gloriosa venida y de su gloriosa victoria sobre el mundo. Vemos que la historia escatológica, ¿y qué significa escatológico? Escatológico es una palabra que los teólogos usan para referirse a las cuestiones proféticas o a las cuestiones de los últimos tiempos. Cada vez que usted vea que un pastor o un teólogo usa la palabra escatología o escatológico, se está refiriendo a las cosas de los últimos tiempos, a la profecía. ¿Okay? Pero vemos que hay una dimensión escatológica, es decir, una dimensión profética en todos los eventos que ocurrieron en la Escritura. Y cuando usted analiza todos los eventos que fueron detallados en la Escritura, que no fueron detallados por accidente, toda palabra es inspirada por Dios. Dios inspiró de una manera sobrenatural el texto que usted tiene hoy en sus manos y que está leyendo. El texto que usted está leyendo vino de la mente de Dios. Póngase a analizar. Hay personas que, y esto es un paréntesis, hay hermanos que me dicen, yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios. Y le digo, ¿cómo que la quieres saber? Ya Dios te dijo cuál es su voluntad. Ábrela, léela. Imagínese que Dios nos ha mandado una carta de 66 libros. Léaselo, apréndeselo, memorícelo. Ya Dios le reveló su voluntad. Lo que pasa es que muchas veces estamos confundidos, no sabemos qué hacer con nuestras vidas no tienen dirección, tenemos ansiedad, tenemos angustia, pero no estamos buscando la respuesta del Señor. Queremos algún otro tipo de respuesta, pero no la que el Señor nos da. Eso lo dejo ahí. No sé quién le haría falta escuchar eso, pero bueno. Vamos a Josué, capítulo 6, verso 1. Y vamos a mirar algo interesante. Vamos a ver de Josué, verso 6, del 1. La alergia, le digo, hermano, y justo a mí me encanta el jardín y me encanta la jardinería. Yo en la casa estoy contento porque está floreciendo todo, pero el precio a pagar, yo me pongo a hacer jardinería y se ve precioso ahora las flores, pero el precio a pagar es este que están viendo ustedes. Vale la pena. Dice, Josué 6, no, estoy en Josué y estoy en Jueces. Siempre me pasa eso, espérese. Josué 6, 1. Dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Los hijos de Israel están, ¿me escuchan? Pensé que me hacía seña por el micrófono. ¿No está bien todo? Ok. Déjenme saber, hermanos. Sabe que una hermana me comentó, pero si ustedes me escuchan que hablo demasiado rápido, háganme seña, porque a veces se me sale el cubano y no me entienden. Entonces tengo que hablar de una manera más pausada. Recuérdenme. Amén, dice un hermano por allá. Dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis la ciudad, pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. ¿Okay? Entonces durante 6 días tenían que rodear la ciudad.
y tenían que pasar con el arca los levitas. Los hombres fuertes iban delante a la retaguardia y de frente. Dice aquí, vamos un poco hacia abajo, en el 9, dice: y los hombres armados iban delante de los sacerdotes y tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de cardero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban también delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al 7º día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente ese día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, y con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros enviados. Entonces, bueno, dice: pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados a Jehová, y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. En el 22, estoy tratando de ahorrar tiempo, dice: mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera, y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Yo podría hacer un estudio, ¿okay?, nada más que dedicado en esto, ¿okay? Aquí vemos, nótese, unos paralelos interesantísimos. Cuando Abraham en Génesis es visitado por el Señor en la forma de 3 varones, y 2 de esos varones se mandan a Sodoma. 2 de ellos, nótese, el 2 representa ¿qué cosa? La verdad o el testimonio o el evangelio en la escritura, como vemos los 2 testigos en el libro de Apocalipsis. Y estos 2 ángeles que se mandan a Sodoma y Gomorra para rescatar de la ciudad que va a ser destruida, ¿a quién? A Lot y su familia. Vemos un paralelo aquí en que Josué ahora entra a la ciudad y manda a los 2 testigos a sacar fuera de la ciudad a Rahab y a su familia, de la ciudad que va a ser destruida por completo. Y solamente las cosas de oro y de plata van a ser tomadas para el Señor. Esto tiene un simbolismo también. Oro y plata, ¿qué significa? Lo que es puro, lo que es recto, lo que es verdadero. Aquello sirve para el Señor. Todas las demás cosas van a ser destruidas y quemadas por completo. Pero vean algo interesante. Viene Josué, cuyo nombre era Oseas. Josué en realidad es un título que es Yeshua, que es Jesús. Es un título que le pone Moisés, y es una figura, un tipo del Señor Jesús. Y el Señor Jesús está yendo alrededor de la ciudad, y dice que el campamento iban los levitas y los sacerdotes, que son su iglesia. Iban con el arca del Señor, porque la iglesia contiene el testimonio y la verdad y la palabra del evangelio. Y están dándole vuelta al mundo. El evangelio está siendo proclamado por el mundo. El evangelio está siendo predicado en la ciudad. La ciudad representa, simbólicamente representa ¿qué cosa? El mundo, el sistema de cosas. Y el pueblo de Dios está dando vuelta alrededor, predicando, antes de que se cierre la puerta y ya no haya más oportunidad de salvación para el mundo. Y dice que habían varones fuertes al frente y en la retaguardia. Eso representa a los ángeles que el Señor ha puesto alrededor de su iglesia para protegerla. Porque si no fuera por la protección divina, el diablo ya hubiera destruido la iglesia hacía milenios. Pero el Señor manda y la iglesia continúa hasta que en aquel día, a la final trompeta, con trompeta y con voz de arcángel, como dice el apóstol Pablo. Están viendo la similitud, los paralelos con el texto que leímos en Tesalonicenses. Aquel día, cuando el Señor venga con trompeta y con voz de arcángel, va a sonar la trompeta y los muros
se van a derrumbar del sistema de las cosas. El mundo va a llegar a su fin. Las naciones van a temblar cuando vean la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo y cuando su pueblo entrar en la posesión que el Señor ha preparado para nosotros. Amén. Y estas cosas son interesantes porque el mismo paralelo estamos viendo entonces, y vamos a verlo en un momento, en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Así como Josué o Jesús en el Antiguo Testamento, el Evangelio es predicado por 7 días alrededor de la ciudad, alrededor del mundo, hasta que finalmente es destruido y el Señor entra y la iglesia es liberada o rescatada o arrebatada, si ustedes quieren usar el término que usa Pablo. Vamos a ver entonces un poco ahora el mismo paralelo que vemos. Recuerden, nuestro versículo base es Tesalonicenses, donde el apóstol Pablo está diciéndole a los hermanos para que no estén sin esperanza por los que murieron, como si fuera el fin de las cosas, sino recordándoles que viene una venida de nuestro Señor, viene un rescate de la iglesia y viene un momento glorioso para el Señor Jesús y para su pueblo, en el que todos nosotros vamos a participar. Vamos entonces a Mateo 21. Mateo 21, y vamos a empezar un poco a ver esos paralelos. Que solo leímos en la invocación hoy, ¿cierto? Dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús los envió nótese algo interesante. Jesús envió ¿cuántos discípulos? 2 discípulos nuevamente. Aquí vemos el símbolo. Todas estas cosas ocurrieron en realidad, son históricas, pero a la misma vez sirven también para mostrar un paralelo. No es accidente. El Señor ¿por qué no mandó 5 discípulos o 3? Mandó 2. De la misma manera que fueron 2 a rescatar a Lot, de la misma manera que fueron 2 los espías que sacaron a Rahab la ramera antes de la destrucción del mundo. Ahora el Señor Jesucristo manda, dice, 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás, nótese algo interesante, mire el mismo paralelismo con la historia de Josué. Nos especifica que dice que había una retaguardia delante y detrás. ¿Okay? Dice: la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Aquí vemos nuevamente, espero que sea obvio a ustedes que están leyendo estos textos, pero aquí vemos nuevamente una recreación histórica de las cosas que van a ocurrir en el fin del mundo. En las primeras, cuando el Señor viene y Él manda a sus discípulos, a estos 2 siervos que representan ¿qué cosa? La iglesia, representa la predicación del Evangelio, y traen un pollino. Ese pollino representa la iglesia incipiente, la iglesia primitiva. Y vemos que lo llama, pone los mantos y entonces va a la entrada de Jerusalén, y algo interesante ocurre. Sale el pueblo de la ciudad a darle la bienvenida, a poner, dice, sus vestidos los ponían a sus pies. ¿Y qué significa eso de poner los vestidos a los pies? Los vestidos son nuestras obras. Los vestidos son nuestras justicias, que no son nada. Y la ponemos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, para que Él lo purifique, por decir así, con su paso por encima de ella, para que Él lo santifique y vuelva aquello que está torcido en nosotros, sea renovado. Él viene a cortar las ramas de los árboles de nuestra vida. ¿Para qué? Para que sean renovadas. Viene a podar los árboles para que den fruto. Pero también es señal de juicio,
de que Él va a cortar también las ramas de su iglesia que no den fruto. Él va a cortar las ramas en su iglesia que no sean productivas. No podemos engañarnos y pensar que porque estamos sentados en una iglesia domingo tras domingo ya tenemos un ticket al cielo asegurado. Muchas personas llegarán aquel día y decir: pero Señor, en tu nombre hicimos esto y aquello y lo otro. Y el Señor les dice: apartados de mí, hacedores de iniquidad. Espero que no haya ninguno en esa condición entre nosotros, sino que todos seamos de aquellos que se quitaban sus vestidos y los ponían en el piso para que el Señor Jesús pasara. Porque eso es lo que son nuestra justicia y nuestras buenas obras. Son harapos que tenemos que poner como alfombra a los pies de nuestro Señor Jesucristo, para que entonces Él nos cubra con su justicia. Aquí vemos también un paralelo con aquellos santos que estaban debajo del trono de Dios en el libro de Apocalipsis. No voy a ir allá por cuestión de tiempo, pero estaban clamando y dice que estaban con vestiduras, dice, blancas. Esas vestiduras blancas que recibieron del Señor. ¿Por qué? Porque ya se habían quitado sus mantos y los habían puesto para que Él pasara por encima de ellos. Amén. Nótese algo interesante también, y esto tiene un paralelo que vamos a analizarlo en el libro de Apocalipsis. Inmediatamente después de la entrada del Señor Jesucristo ocurre algo. Dice en el 12: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Pero yo quiero que veamos en Apocalipsis 11:15, vayamos allá, Apocalipsis 11:15, y vamos a ver algo interesante. No es Apocalipsis 11:15, disculpen. Es el... espérese. Sí, tengo razón. El 11, capítulo 11:1 dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Aquí vemos algo interesante. El Señor viene en su entrada a juzgar, a traer un juicio sobre las prácticas religiosas del templo en Jerusalén. En Apocalipsis se nos dice que se le da una caña de medir al ángel. ¿Qué significa eso de caña de medir? ¿Qué significa medir y pesar en la Escritura? Significa juicio. Recordemos a Belsasar cuando estaba en su orgía, que se le apareció aquella mano y escribió en la pared: Mene, Mene, Tekel, Uparsim. Ha sido medido, ha sido pesado y ha sido hallado falto. Y aquí vemos un ángel que viene a medir ¿qué cosa? No viene a medir la ciudad, no viene a medir a Babilonia, viene a medir al templo, viene a medir a la iglesia, aquellos que se dicen ser de él. Y Él viene a medirlo, porque con la vara con que medís seréis medidos. Y el Señor viene en juicio, y al primer lugar que va el Señor, dice que el juicio empieza ¿por dónde? Por la casa de Dios. Al primer lugar que va el Señor Jesucristo después de su entrada triunfal en Jerusalén en juicio es al templo. Entra por la puerta y inmediatamente se dirige al templo. Y allí ve que el templo había sido corrompido por la fornicación espiritual, por falsas enseñanzas, por la desviación de la palabra. No más que tiene que entender el televisor usted y va a ver cuánto falso maestro y falso profeta la Biblia ha profetizado. Personas que se desvían o tuercen la palabra para enriquecerse, para su lucro. Sistemas religiosos que conducen y han conducido por siglos a millones de personas al infierno. Y esa es la condición del mundo.
Y eso es también, ahí nos está dando la orden de guerra que fue dada para nosotros, que nosotros tenemos que ir y rescatar a esas personas de las llamas del infierno. ¿Con qué? No con palos, no con machetes, con la palabra de Dios, que es una espada de dos filos y entra hasta los tuétanos y convence y derriba todo argumento, dice, llevándolo cautivo a nuestro Señor Jesucristo, al entendimiento y la comprensión diáfana de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el llamado. Pero el juicio comienza ¿por dónde? El Señor inmediatamente después de su entrada triunfal en Jerusalén va a medir. Hay tanto que se puede sacar. Notarán que estoy un poco como que apurado porque tenemos también la celebración y no quiero terminar muy tarde. Entonces estoy como que cortando pedazos, ¿no? Pero está viendo usted como todas estas cosas van como que coalesciendo en una enseñanza. El juicio comienza por la casa de Dios. El Señor espero que esté tratando con usted a diario. Y muchas veces cuando nos acaecen pruebas o vienen situaciones en nuestras vidas que nosotros decimos, Señor, ¿por qué? Porque esos son pruebas y juicios que caen sobre nosotros. ¿Para qué? Para purificarnos. ¿Para qué? Para hacernos desprendernos de aquellos mantos en los que habíamos confiado para cubrirnos del frío. El Señor quiere que nos despojemos de todas aquellas cosas que tenemos que no nos sirven y que la pongamos a sus pies para recibirlo cuando Él venga sin el peso de las cosas que nosotros estamos aferrándonos a ellas. Yo no sé a qué se está aferrando usted en este momento, pero el Señor lo quiere a usted desnudo delante de Él. El Señor lo quiere a usted sin ningún otro recurso que no sea Él. Y entonces cuando usted haga eso y se quite sus ropas y sus mantos y todas sus ideas y sus maquinaciones y su confianza y su salud y su dinero y su familia y todo eso usted y lo ponga a los pies del Señor Jesucristo, entonces Él va a pasar por encima de eso, el Señor victorioso, sobre un pollino, y va a entrar en Jerusalén y usted va a entrar con Él a la ciudad. Y después lo veremos a usted, yo lo voy a ver a usted, hermano, y voy a decirle que elegancia la de Francia. Cuando lo vea usted vestido con mantos limpios, resplandecientes, purificados por el Señor, no cubierto de su justicia, no apoyándose en su propio orgullo o en su propio conocimiento o en lo que cree usted que se sabe o en los recursos que usted pueda tener, no apoyándose en nada de eso, apoyándose en su Señor, poniéndose a los pies de su Señor. Amén. Dice, justo antes de su entrada triunfal, el Señor habla de su iglesia. Y esto hay que verlo en el texto también, porque dice, justo antes de su entrada triunfal, el Señor habla de su iglesia, que bebe de su copa y es lavada por medio del bautismo. La misma iglesia que entrará con Él en su triunfo. Veamos en Mateo capítulo 20, en el verso 23, Mateo 20, 23. Y esto viene, él lo menciona por medio de una disputa que surge, porque viene la mamá de dos de los discípulos. Y sabe cómo son las mamás. Las mamás creen que sus dos pichoncitos son los niños. Vaya, mi niño sí que eso es lo más inteligente, el que más sabe, el que más ¿no? ¿Cuántas mamás conoce usted así? ¿Cuántas mamás conoce usted? Mi hijo, no, mi hijo, un genio, es una cosa que... Y le dice la otra, no, pero el mío sí que es una cosa que ya le dieron. Fíjate, está en kinder y ya Oxford le mandó una aplicación para que, por favor, que estarían honrados si le aplica. Sí. Así son las madres. Gracias a Dios por las madres, ¿no? Porque si no nos quieren las madres, ¿quién nos querría? Bien. Mateo 20, 23. Viene de hecho, leamos la historia completa, el contexto del 20. Se le acercó entonces la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Y ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Imagínense qué petición. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos respondemos, ¿podemos? No saben, no tenían ni la menor idea de lo que estaban hablando estos señores. Él les dijo, a la verdad, del vaso, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre.
Entonces, bueno, aquí vemos un detalle interesante. Les dice a estos, bueno, ciertamente sí van a beber del vaso que yo voy a beber y seréis bautizados por el bautismo que yo voy a ser bautizado. Y esto tiene un doble sentido, que no es inusual. En la Escritura siempre vemos que hay diferentes niveles de análisis en las profecías. ¿Okay? Y el Señor les está dando a entender dos cosas. Dice, sí, estos dos discípulos iban a morir también de una forma espantosa, como el Señor Jesucristo también fue torturado y pasaron por el bautismo de su muerte. Todos los apóstoles, dicho sea de paso, todos los apóstoles fueron martirizados con excepción de uno, Juan. Sería algo interesante un día analizar. Eso no está obviamente en la Escritura, son textos extra bíblicos, pero donde se habla, por ejemplo, del martirio de los apóstoles y las formas espantosas en que murieron. Bien, entonces vemos, pero aquí hay otro nivel también. También iban a beber de la copa del Señor. ¿Cuándo? En la cena. En la cena, que es la Santa Cena del Señor, de la cual nosotros aún estamos participando, porque nosotros también participamos de la copa del Señor. ¿No dice eso el apóstol Pablo cuando dice, puede uno participar de la copa de los demonios y de la copa del Señor? Aquella Santa Cena que se inició hace 2000 años, nosotros continuamos celebrándola con el Señor, porque Él está presente también. Cuando nosotros participamos de la cena, por eso dice que habrá millones sentados en la cena del Señor. Eso lo vamos a celebrar la semana que viene. Dicho sea de paso, también vamos a celebrar la Santa Cena, no se les olvide a las hermanas. Y entonces estamos viendo que ellos también iban a beber de esa cena y que iban a ser bautizados con el bautismo cristiano, el bautismo que el apóstol Pablo nos habla en el capítulo 6 de Romanos, el bautismo por el medio del cual somos metidos en Cristo, somos sepultados juntamente con Él para resurrección de novedad de vida, como dice el apóstol Pablo. Entonces estamos viendo que el Señor está hablando aquí, está dando un preámbulo de su iglesia y de las dos ordenanzas de su iglesia, que son la Santa Cena del Señor y el bautismo. Y justo después de eso viene el evento de la entrada triunfal, e inmediatamente después el juicio al templo, como lo vemos en el libro de Apocalipsis. ¿Qué representa entonces el pollino? Les di ya un poco una indicación a eso. ¿Qué representa el pollino? El pollino representa la iglesia incipiente, la iglesia infante, la iglesia primitiva, la iglesia pobre, la iglesia inexperta en sus orígenes humildes. Pero nótese algo interesante, dice, de la iglesia humilde y perseguida se transforma simbólicamente a la final trompeta y por el triunfo de su Señor en un corcel blanco cabalgado por el Señor mismo. Veamos eso en el Apocalipsis 19:11. Apocalipsis 19:11. Dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Aquí vemos al Señor sentado. Los que están viniendo a las clases los martes, ¿qué significa estar sobre o sentado sobre? A ver quién presta atención los martes. ¿Qué significa eso? A ver, hermano Alirio. Significa tener dominio, amén. Cuando el Señor Jesucristo está sentado sobre ese caballo blanco, ¿qué significa? Significa que tiene dominio sobre ese caballo. ¿Y qué representa el caballo? El caballo representa a su iglesia. Vemos en el capítulo de Marcos, cuando el Señor dice que entrará en el mundo, es Él acompañado por sus santos ángeles. Y los santos ángeles, hermanos, ustedes dicen, ay, qué lindo los angelitos. Mire alrededor suyo, sus santos ángeles, sus santos mensajeros. Él va a entrar triunfal con su iglesia. Amén, nadie dice amén, no les gusta, parece la idea. ¿Quieren quedarse acá? Si quieren quedarse, perfecto, quédense. No hay problema. Pero espero que usted quiera estar con el Señor y participar de su entrada triunfal y participar de su victoria. Y Él nos va a hacer partícipes a nosotros de su victoria. Tanto es así que mire, el Señor vino como un humilde nazareno, Hosana el hijo de David. Pero cuando Él regrese, Él va a regresar como el Dios todopoderoso, con llamas de fuego en sus ojos y una espada que sale de su boca. Un cambio completamente, un contraste completo en la forma en que Él entró en Jerusalén en su primera entrada triunfal. En vino humilde,
carpintero, probablemente con callos en sus manos, de trabajar duro, y callos en sus pies también, y sucios por andar en el polvo de Palestina. Y vemos que está montado sobre un burrito, sobre una iglesia pobre y burra y torpe, sobre una iglesia que le falta entendimiento, que no entiende mucho. No desató, nótese algo interesante, a esa iglesia que él llama por medio del evangelio. Por eso es que es representado por los 2 discípulos que él manda, por la verdad. Aquel evangelio que desata las ataduras que estaban atando a aquel pollino, que desata a la iglesia. Y entonces esa iglesia es elevada y el Señor se monta sobre esa iglesia, tiene dominio sobre esa iglesia. Y ese dominio continúa hasta el triunfo final, cuando la iglesia sea transformada en un corcel blanco y que entre en el triunfo con su Señor. Amén. Y hoy estamos recordando esa entrada. Pero yo quiero, como comenzamos al principio en el libro de Tesalonicenses, si volvemos allá, ahora usted entiende un poco qué es lo que estaba hablando el apóstol Pablo. Y ahora entendemos un poco qué es lo que estaba representando el Señor Jesucristo con su entrada triunfal. En el último día, porque todos nos decimos, bueno, esto del arrebatamiento, ¿cómo va a ser? ¿No? Algunos lo llaman el rapto, aunque esa palabra no aparece en la Escritura. La palabra que habla en la Escritura es el arrebatamiento. ¿Okay? Y dice que estaremos con Él. Hay una costumbre antigua que tenían todos los pueblos de antigüedad, lo tenían. Cuando el ejército venía victorioso de alguna conquista o de alguna contienda y regresaba, ese evento se llamaba una parusía. Y de hecho los teólogos antiguos y los cristianos antiguos le llamaban a la segunda venida del Señor Jesucristo, le llamaban la parusía. ¿Y qué es una parusía? Bueno, cuando el ejército regresaba a la ciudad, ellos acampaban 1 o 2 leguas fuera de la ciudad. No entraban directamente. Usted ha visto las películas que hace Hollywood, espero que no, pero bueno, seguro que alguien le habrá contado en las películas que hace Hollywood, cuando era un ejército que entraba, por ejemplo, Roma, los romanos venían, las legiones de Roma, entraban y Roma estaba toda arreglada con flores, limpia las calles, adornado. No, ¿saben lo que estoy hablando? Cuando hacen un desfile militar en sus países, yo me acuerdo de niño que a los Castros les dio por hacer un desfile militar cada semana. Y entonces había que ir y adornaban y pasaban los tanques y todo eso. Bueno, aquello requería preparación. Recuerden que en aquellos tiempos no se sabía cuándo iba a venir el ejército. No era que le mandaban un texto por WhatsApp y le decían, querida ciudad, el enemigo ha sido conquistado. Esperen pronto porque estaremos ahí en 2 semanas. Preparen las decoraciones, etcétera. No se sabía cuánto tiempo se demoraba. Entonces la legión venía, mire esto, la legión venía y acampaba afuera de la ciudad. Y se mandaban, ¿qué cosa? Atalayas. Iban directo al gobierno y le decían, el ejército ha venido victorioso, nuestros enemigos han sido destruidos. Y entonces hacían así, salía todo el mundo, bueno, a preparar para recibir al ejército victorioso. Entonces limpiaban las calles, ¿cómo se dice? Aguirlandaban, pero aguirlandaba se dice también, ¿no? O está maldecido. Aguirnaldo, ¿no? Aguirnaldadas. Se me lengua la traba. Adornado todo y se limpiaba y había buenos olores en la calle y la gente se ponía en su ropa y salían todos los gobernadores bien vestidos con sus trajes de gala, ¿cierto? ¿Y qué hacían entonces? Se quedaban ahí a esperar y le decían que entren. No, salía entonces, le estoy hablando esto como ocurría en la antigüedad, el recibimiento de los ejércitos victoriosos. El pueblo salía cantando con gran festejo a donde estaban las legiones. Y entonces entraban el ejército entraba primero, empezaban a formar cuando hacían sus formaciones y traían los espolios, traían los despojos de las naciones que habían conquistado, y detrás entraba el pueblo también celebrando, porque la victoria del ejército no era la victoria del ejército, la victoria del ejército era la victoria del pueblo. Entonces ahora yo quiero que, ya entendiendo eso, lo que es una parusía y cómo se celebraban las entradas triunfales en la antigüedad, piense ahora en lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo estaba afuera, montado sobre un pollino.
Y el pueblo salió de la ciudad a recibirlo y a poner sus mantas debajo de él. Y después, cuando el Señor entra, el pueblo entra con el Señor para ser parte y celebrar su victoria y su venida. Ese es el arrebatamiento. Cuando el Señor venga en aquel día glorioso, va a haber los muertos en Cristo van a resucitar primero, y nosotros, los que hayamos quedado vivos, vamos a ser arrebatados inmediatamente y vamos a estar en el aire, fuera de la ciudad, fuera del mundo con Él. Pero no para quedarnos ahí flotando en el mundo, para inmediatamente entrar y celebrar en su victoria. Eso es lo que representa aquel caballo blanco sobre el cual está sentado nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que estamos celebrando hoy. Estamos celebrando no un evento que pasó, sino un evento que va a pasar. Hoy recordamos, dice, la entrada triunfal del Señor en Jerusalén, que preludia su futura y gloriosa entrada triunfal al fin del mundo. El Señor que hoy cabalga sobre un humilde burrito, en su regreso cabalgará sobre un emblanquecido corcel. Una iglesia gloriosa y pura que participa del triunfo de su Señor. Y así como el apóstol les indicó a los tesalonicenses, el Espíritu hoy nos dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por nuestro Señor Jesús. Y estamos ansiosos y expectantes, Señor, sabiendo que nuestras luchas y nuestras pruebas acabarán. Y que seremos revestidos, Señor. Seremos revestidos en aquel momento glorioso en el que tú regreses, cabalgando, Señor, sobre tu iglesia. Y los mantos, nuestros trapos de inmundicias y nuestras ropas indignas, las ponemos al piso, Señor. Las ponemos frente a ti, Señor. Las ponemos debajo de ti para que tú, Señor, seas glorificado. Bendícenos, Señor. Dale poder a tu iglesia en su peregrinar hasta que tú regreses, Señor, y participemos todos.